Hola chicos y chicas de ComiPems, este es el sexto video de Historia de México correspondiente al bloque 5, ¿sale? Este es el último video de Historia de México, es la última clase de Historia de México. Con esto acabamos esta materia y nos veríamos próximamente para revisar formación cívica y ética. ¿Vale chicos? En este vamos a analizar todo lo que sucedió después de 1970, después del milagro mexicano, que implica introducir a México a la globalización, ¿sale? Introducir a México a esa fase global que analizamos al final de la historia universal, ¿sale? Entonces, yo soy su profesor Carlos y, sin más por el momento, vamos a empezar. Dice 58. Se define como tecnócratas a Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León, mandatarios que fomentaron la apertura comercial e inserción de México en la economía global conforme a criterios neoliberales como 2. La disminución de la participación del Estado en la actividad económica y la reducción de las barreras fronterizas. 4. La venta de empresas paraestatales y la privatización de la economía. Y 5. El eficientismo y la competitividad empresariales mediante el empleo de nuevas tecnologías. ¿Sale? La respuesta es B, 2, 4 y 5. Vamos a ver, ¿quiénes son los tecnócratas? Tecnócrata es un término griego, ¿sale? Viene de tecné y kratos. Tecné refiere a la técnica, a la manera de hacer algo, y kratos refiere a gobierno, ¿sale? Básicamente los tecnócratas son, un tecnócrata es un técnico que gobierna, ¿sale? Como sabemos, los técnicos son aquellos que se enfocan en la manera correcta de hacer las cosas, en la manera correcta en la que se tienen que hacerlas y elaborar las cosas. Cuando hablamos de tecnócratas nos referimos principalmente a gobernantes o mandatarios que van a enfocar su gobierno o su mandato a la economía, ¿sí? A las maneras económicas de hacer las cosas. Eso es importante porque esto implica que su conocimiento lo obtienen de las universidades económicas, ellos vienen de las universidades, son especialistas en economía y otro dato importante es que van a estudiar en universidades del extranjero, principalmente en Estados Unidos, en Harvard, ¿sale? Estos son nuestros tres presidentes tecnócratas. Miguel de la Madrid Hurtado, de 1982 a 1988, que es él. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994, que es él. Y Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 al año 2000. ¿Sale? Vamos a enfocarnos únicamente en estos dos porque este ya queda fuera de los límites temporales. Siguiente pregunta. Dice, uno de los presidentes tecnócratas, mismo que estableció la política conocida como renovación moral, y durante su sexenio la Ciudad de México fue sacudida por los sismos de 1985. Con dicho mandatario se inició la apertura comercial y un proceso de reconversión industrial. La respuesta es el inciso A, Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado, este personaje que tenemos aquí, ya, es el que va a iniciar el neoliberalismo y la globalización en México. Primero, cuando llega Miguel de la Madrid en 1982, se da cuenta de que el país, una vez más, está hecho un caos. Tenemos crisis económica, tenemos deudas por todos lados, esa cosa que ya saben que desde el siglo XIX está pasando en México. Llega Miguel de la Madrid y propone la política de renovación moral. La renovación moral, según él, era renovar la política mexicana, sacar a la corrupción, sacar a todos aquellos que se roban el dinero y meter gente, meter gente a la política que tuviera buenos principios. ¿Sale? Si les suena parecido es pura coincidencia. El problema es que esta renovación moral nunca llegó. ¿Sale? Lo que sí va a iniciar Miguel de la Madrid es la inserción de México en la globalización. ¿Sale? Va a iniciar la venta de empresas estatales a empresarios y va a firmar acuerdos internacionales importantes. Uno importante que veremos
más adelante. Durante su sexenio se eleva la crisis después de el temblor de 1985. ¿Sale? Ese temblor que sacudió la Ciudad de México, que dejó un caos en la ciudad. Y durante ese temblor, tienen que saberlo, el presidente desapareció. Nadie sabía dónde estaba. No mandó ayuda hasta 3, 4 días después. Por lo tanto, durante ese tiempo, durante ese periodo, fue la gente la que comenzó a ayudar. ¿Sale? Aquí tenemos la misma fotografía con dos iluminaciones distintas. ¿Sale? De hecho, hasta la fecha, México todavía no se recupera del desastre causado por el temblor del 85, social y políticamente. ¿Vale? Ok, pregunta 60. Lee el siguiente texto y completa el espacio en blanco. En el sentido más amplio, el nuevo rumbo de la vida política de México quedó marcado el inicio de la década de 1990 por el fortalecimiento de la vida democrática al integrarse, la respuesta es el inciso A, el Instituto Federal Electoral, un organismo autónomo y descentralizado, independiente de la Secretaría de Gobernación. Y pregunta 61 sobre el mismo tema. El Instituto Federal Electoral y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, o COFIPE, fueron establecidos, la respuesta es el inciso D, con la finalidad de impedir que sean impugnadas las elecciones. ¿Sale? Aquí tenemos los acercamientos de las preguntas y vamos a ver por qué es que se crea el IFE. 1988, el año de las elecciones, después de Miguel de la Madrid. En ese momento los contendientes eran Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del general Lázaro Cárdenas, por parte del PRD, y tenemos también a Carlos Salinas de Gortari por parte del PRI. Cuauhtémoc Cárdenas iba ganando por mucho le iba ganando a Carlos Salinas, y mientras están contando los votos, en la noche, alrededor de las 8 de la noche, se les fue la luz a la Secretaría de Gobernación y se cayó el sistema. Cuando se recupera el sistema, milagrosamente ganó Carlos Salinas de Gortari por mucho, por un 20% de los votos. Eso fue televisado, todo el mundo lo vio, todo México lo vio. Carlos Salinas de Gortari ganó, cometiendo uno de los fraudes electorales más vistosos en la historia de México. ¿Sale? Es por eso que, para intentar expiar las culpas, en 1990 él va a crear el IFE, para decir, ya no soy yo, ya no está a cargo del gobierno, ahora son ellos. ¿Sale? Vamos a ver las implicaciones de eso más tarde. 3 años después de esto, el expresidente Miguel de la Madrid va a decir que sí fue fraude, que se quemaron las actas para que no hubiera evidencia y que se arrepiente de haber dejado que Carlos Salinas llegara al poder. Vamos a ver por qué. Él es Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari, que se van a estar enfrentando en las elecciones. Y esta fue una caricatura en el que Carlos Salinas está metiendo votos de más. ¿Vale? Bien, siguientes dos preguntas. Pregunta 62. ¿Qué importante mecanismo neoliberal fomentó el presidente Carlos Salinas de Gortari para promover la inserción económica de México en la órbita global? La respuesta es el inciso D, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN. Y pregunta 63. Entró en vigor a partir del 1 de enero de 1994 con el objetivo específico de impulsar el crecimiento económico de las empresas transnacionales establecidas en México. La respuesta es el inciso A, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o TLCAN. Vamos a ver qué es el neoliberalismo, esta tendencia económica nueva. El neoliberalismo es una doctrina económica, es una teoría económica, filosofía, que recuerda al capitalismo de Adam Smith. ¿Vale? ¿Lo recuerdan en Historia Universal? Lo que propone es que lo único que importa es el comercio,
¿sale? La oferta y la demanda, que por tanto el Estado no tiene que participar de esta economía, ¿sí? Entonces, las empresas que tiene el Estado se las tienen que dar a los empresarios, porque ellos saben cómo manejar una empresa. El Estado no sabe manejar empresas. Lo que va a hacer Carlos Salinas de Gortari, primero Miguel de la Madrid, pero fuertemente Carlos Salinas de Gortari, es privatizar empresas, ¿sale? Venderle empresas del Estado a empresarios. Uno de los más sonados, uno de los más emblemáticos, es la venta de Telmex, de los teléfonos de México a Carlos Slim, ¿sale? La otra es la la privatización de los bancos, de varios bancos mexicanos, entre ellos Banamex, a través de subastas, ¿sale? Se pone en un anuncio la empresa, asisten varias personas y comienzan a poner dinero. De este dinero se recaudó 23 millones de dólares. De todas las empresas que vendió México, lograron recaudar 23 millones de dólares, que fueron usados para pagar la deuda externa, y con eso la crisis mexicana se redujo considerablemente, para que el año siguiente volviera a explotar, pero por un año hubo baja de la deuda, ¿sale? El ganador fue Carlos Slim, ¿sale? Está echando la mano a Carlos Salinas de Gortari para convertirse en el dueño de Telmex, que es ahora una de las empresas de telefonía más vistosas. Además de la privatización de empresas, Carlos Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid van a buscar insertar a México de golpe en la economía global, ¿sale? Recuerden que la globalización implica buscar crear un solo mercado global a través de alianzas económicas, ¿sí? Entonces, si buscamos introducir a México en el mercado global, hay que entrar a las alianzas económicas, ¿sale? En 1986, Miguel de la Madrid va a firmar el Acuerdo GATT. El Acuerdo GATT es un acuerdo general sobre aranceles aduanales. Ahorita vemos qué son los aranceles. Y en 1994, Carlos Salinas de Gortari va a firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, con Estados Unidos y Canadá, que lo que propone es que Canadá y México van a reducir los aranceles ante las empresas estadounidenses, ¿sale? También Estados Unidos va a reducir aranceles ante las empresas de los otros dos países. Los aranceles son impuestos o tributos que se agregan a los productos importados, ¿sale? Por ejemplo, yo quiero comerciar con China y yo le mando productos. Entonces, en cuanto llegan a China, China les puede aplicar un impuesto que se conoce como arancel, lo que pagas en aduana, básicamente, ¿sí? Entonces, lo que proponen estos dos tratados, el GATT y el TLCAN, es que los países paguen menor cantidad de dinero por comerciar entre ellos. ¿Sale? Aquí tenemos dos imágenes que representan a la izquierda el GATT y a la derecha el Tratado de Libre Comercio, los integrantes del Tratado de Libre Comercio que hoy en día se reformuló. ¿Sale? Por último, última pregunta. Pregunta 64. El 1 de enero de 1994, justo al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la respuesta es el inciso B. Estalló el movimiento zapatista de liberación nacional por la tierra y la autonomía indígena. El año de 1994 es el más convulso, es el más importante, porque este año es el que va a evidenciar ante México y ante el mundo todos los problemas sociales, económicos y políticos que vive México. Por parte de la economía ya vimos el Tratado de Libre Comercio, pero por parte de la sociedad tenemos el estallido de un nuevo levantamiento armado, ¿sale? En México no se había visto un levantamiento armado desde la Guerra Cristera, ¿sale? La Guerra Cristera había sido el último. Este es otro levantamiento armado, con la misma ideología que los anteriores. Buscan restitución de tierras, protección para los indígenas. Por eso el nombre de zapatistas, ¿sale? Recordando a Emiliano Zapata que luchaba por la restitución de tierras. Ellos se van a levantar en Chiapas y actualmente, hoy en día, es una de las fuerzas
militares o paramilitares, es decir, fuera del Estado, más importantes de México. ¿Sale? Van a enfrentarse constantemente con el ejército. Actualmente, el dirigente es el subcomandante Galeano, o también, como se le conoce, el subcomandante Marcos. ¿Sale? Que una foto difuminada, evidentemente, de el EZLN, si recuerdan, una mujer procedente del EZLN, del ejército zapatista, una mujer indígena, se postuló a las elecciones pasadas, esta Marichuy, para que vean que el ejército también incluye mujeres. ¿Vale? También ese mismo año fue año de elecciones. Terminaba la presidencia de Carlos Salinas y tenía que comenzar la siguiente. Uno de los candidatos más importantes era Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, según gente que le he preguntado, recordaba mucho a Cuauhtémoc Cárdenas, tenía ideologías similares, ¿sale? Él es Luis Donaldo Colosio. Lo que va a suceder es que en un mitin, es decir, una reunión con varias personas, lo van a asesinar en marzo. Los noticieros estaban transmitiendo el mitin a nivel nacional y el asesinato de Luis Donaldo Colosio se transmitió a nivel nacional. ¿Sale? Esta es la última imagen antes de que lo asesine. ¿Sale? Y el siguiente candidato, el que sustituye a Luis Donaldo Colosio, curiosamente es Ernesto Zedillo Ponce de León, el nuevo presidente, el siguiente presidente. ¿Sale? Piénselo muy bien. El 94 es uno de los años más importantes en la política mexicana por estos tres eventos: el ejército zapatista, el Tratado de Libre Comercio y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Vale? Bien, y eso sería todo por este quinto video. Si se dan cuenta, fue muy sencillo, fue muy rápido. Esta parte ya es muy, muy rápida. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente materia, chicos. Hasta luego.